Nos encontramos en esta oportunidad con la profesora Marian Peronar, con quien vamos a iniciar esta serie de encuentros con figuras notables de la Universidad Católica de Valparaíso. Y le hemos pedido a ella que de este puntapié inicial, podríamos decir, a esta serie de encuentros, porque ella forma parte del alma, podríamos decir, de la universidad. Tiene una trayectoria en ella de más de 50 años y además viene de una familia que se cobijó y que estuvo en esta misma universidad y que le abrieron de alguna manera el camino en el mundo universitario. Marian, por lo tanto, forma parte de esta, podríamos decir, alma de la universidad y como tal fue reconocida durante la inauguración del año académico del año pasado, del año 2012, oportunidad en que se refirió, digamos, a lo que es ser profesor universitario y ser profesor universitario precisamente en esta universidad. Ella estudió pedagogía en inglés en la Universidad de Chile. Posteriormente hizo clases acá en nuestra universidad, clases justamente de morfosintaxis del inglés. Y posteriormente, bueno, desarrolló una serie de estudios, entre ellos un estudio muy interesante sobre la isla de Pascua y su lengua. También, bueno, desempeñó distintas funciones de gestión en la universidad como miembro del Consejo Superior, directora del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje y, bueno, y fundadora de esta escuela de periodismo en la que nos encontramos en el día de hoy. También ha sido autora de libros significativos en el ámbito del lenguaje y del habla de los chilenos y de la expresión escrita. Así que para nosotros es un privilegio poder contar con ella en el día de hoy y poder hacerle una serie de preguntas que, bueno, abarcan todo este periodo y toda su experiencia. Así que nos sentimos muy gratos de estar contigo hoy día, Marian. Gracias, Fernando, por Dios. Ese recuento que hiciste de mi vida fue demasiado elogiable, elogioso. Pero en realidad yo pertenezco en alma a la Universidad Católica. Mi padre, que llegó de Dinamarca prácticamente en el año 29, ya fue fundador de la Escuela de Ingeniería Química, hasta que murió. Después mi madre fue profesora de farmacia. Y a mí me llamaron muy chica, porque tuve suerte. El profesor de morfosintaxis ganó una beca. Yeah. Y yo estaba siendo ayudante en la Universidad de Chile de morfosintaxis. Yeah. Entonces, con esos antecedentes, que no es fácil que aquí alguien sea profesor de morfosintaxis inglesa, tuve la suerte que me contrataron. Yeah. Y ahí empezó mi vida académica. Claro. Y ahí, en la misma universidad, distinta. Ya. Sí, bueno, pero en la misma universidad terminó. Claro. Después de 50 y tantos años, como dijiste tú, no quiero decir cuánto. Pero es toda una trayectoria, toda una experiencia que se empezó a acumular entonces, sí, y que bueno, ahora la vemos y que yo creo que la idea justamente de programas como este es que sea transferida a las nuevas generaciones. Sí. Sí, ese cariño hay que tenérselo a la universidad. Además, porque yo recuerdo algunas cosas que tú dijiste en esa inauguración del año académico, y es que esta es una universidad, que la universidad es una institución viva, y que no es una institución que está detenida o que se queda, digamos, en determinada etapa, sino que se va transformando, que va cambiando y que va asumiendo nuevas condiciones. Claro, eso se ve, fíjate, en todas las unidades académicas entra gente joven, que te va renovando. Ojalá mantenga la tradición, pero al mismo tiempo renovada, distinta, con nueva sangre. Y eso se nota en las unidades en las que yo sigo en contacto con ella. Se nota. En ese sentido, bueno, tú has podido mirar el desarrollo de la universidad desde aquellos tiempos y has tenido que pasar por etapas bastante complejas de la universidad y del acontecer nacional. Yo quisiera hacer una referencia respecto, por ejemplo, que siempre sale y está en conversación con los estudiantes, por los distintos procesos sociales, políticos que hemos vivido y sobre todo en este mundo de movilizaciones del último tiempo, y es el de la reforma universitaria. ¿Cuánto hay de esa época y que todavía pervive o cómo la ves tú a la distancia? Yo diría que la reforma cambió sustancialmente la universidad. En cuanto era un lugar de enseñanza, profesor-alumno, no de ciencia. No se avanzaba en la ciencia, sino que se transmitía la ciencia. Ya. Y eso fue algo que cambió con la reforma. Y recién entonces empezaron los profesores a salir a sacar sus doctorados y sus títulos posteriores, posgrados, y trajeron la ciencia a la universidad. ¿Tú dirías que ahí se incubó, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la demanda y la necesidad de investigación que se desarrolló? Sí, antes no existía. Ya.
Ya. ¿Y qué les interesaba a los profesores estudiar en esa época, por ejemplo? ¿Cuáles eran los temas? ¿Eran los temas sociales, los temas políticos del momento? No, eran los temas de cada uno de su... Había política, había conceptos políticos que nacieron fundamentalmente del Instituto de Sociología. Y con algunos profesores extranjeros como Ataliba Mengual, que jugó un fuerte impacto, y Schertz también. Entonces, había alguna idea de política, pero no abiertamente, no podemos asignarlo a ningún partido, ningún ala, no. Pero había una idea de que éramos muy tradicionales, que era muy jerárquica la universidad, que el pueblo, los alumnos y los profesores no participaban. Y ahí nació el Senado, el Consejo Superior y todas estas cosas. Y ahí hubo que tener otros dotes, porque aparte de ser buen docente, hay que saber también negociar, convencer, digamos, llegar a acuerdos con distintos profesores, con distintas autoridades. No fue fácil, no fue fácil. Recuerdo algunas sesiones que teníamos en el gimnasio, en que yo me hablaba apasionadamente y me tocó contestarle igual apasionadamente. No nos fuimos de las manos, claro, porque él estaba en la galería y yo estaba sentada en el centro. Pero se discutía en aquella época con pasión. Y había pasión y tensión, ¿no? ¿Y cómo se daba ahí el aspecto humano? ¿Estas tensiones se traspasaban a estos otros ámbitos también? No, curiosamente, ni se postergaron. Yo no recuerdo bien cómo se amainó todo. Porque después seguimos todos tan con pinche. Nadie dejó de saludar a nadie. Seguimos amigos. Y el periodo, el periodo más complejo que tiene que ver con la Unidad Popular y después el paso al gobierno militar, a la dictadura. Bueno, ahí tuvimos problemas más serios, si se quiere, porque había profesores muy militantes. Y llegaron los marinos. Nos investigaron a todos, para gran ofensa de algunos, y echaron a varios. Yo no sé si con algún juicio previo o los que eran muy marcadamente rojos los echaron. Fue muy duro, muy duro. Eso sí que produjo conflictos personales. Perfecto. Así que yo espero que nunca más entre la política en las universidades. Perfecto. Sí, es un factor de división muy complejo y además yo creo que es un periodo negro en la historia de las universidades a nivel nacional. Porque no fue solamente en esta universidad, sino que fue en todas las universidades. Volviendo al tema de investigación, yo por ahí revisé y me llamó la atención que tú tienes un doctorado en filosofía con mención en filología romana. Y a mí, románica. Y a mí siempre me ha llamado la atención la figura de Rodolfo Lenz. Entonces, no sé qué recuerdos te merece o qué comentarios te merece esa figura. No, yo no lo conocí. No lo conocí. Lo que pasa es que el término es un término muy español, antiguo. Filología en vez de lingüística. Hoy se habla de lingüística, antiguamente se hablaba de filología, porque se estudiaban fundamentalmente las lenguas clásicas. Perfecto. Entonces, esta apertura de la lingüística a todas las lenguas, a los procesos mentales y sociales asociados al lenguaje, eso hizo que en la mayoría de los países se cambiara a lingüística. Pero la Chile quedó con la denominación de filología. Y clásica, sí, porque es latín y griego. Perfecto. Y de aquellos tiempos, ¿qué recuerdas tú como los temas que interesaban? ¿Qué te preocupaban a ti, por ejemplo, en términos de lingüística? ¿Te preocupaba el habla de las personas, la forma en que escribían? No, fíjate, las estructuras del lenguaje. Bueno, yo venía de gramática, ¿no? Pero se estudiaba mucho la estructura fonológica, las estructuras generales del lenguaje, eso. No había ningún derrame hacia el uso. Todo era la estructura, Saussure. Perfecto. Y en ese sentido, después esta investigación sobre Isla de Pascua, sobre el lenguaje... Ese fue tangencial. Era ver cómo estaba el castellano de los pascuenses. Entonces fue un análisis muy tópico de los alumnos de la escuela de allá, con grabaciones y análisis.
pero me incliné rápidamente por las nuevas tendencias en la lingüística, el funcionalismo y ese tipo de cosas. Y después me fui ya definitivamente al habla. Ya, perfecto. Y ahí hay investigaciones interesantes que tienen que ver con los usos, ciertamente, del lenguaje, ¿no? Claro, uy, se abre un panorama pero impresionante. Y en eso se pueden hacer comparaciones entre el pasado y el presente. ¿Qué reflexiones te mueven si uno piensa, por ejemplo, en el habla del año 68 o del año 70, o de repente esos años tan complicados de la Unión Popular en que el lenguaje era bastante conflictivo, impetuoso, con el lenguaje que quizás de hoy día, en que estamos en una economía de mercado, donde hay otro tipo de situaciones? Mira, hay toda una influencia de la economía del mercado, si es cuestión de leer algunos espacios de los diarios en general sobre economía y negocio. Todos son términos ingleses. O sea, ya no tenemos ningún asco en incorporar palabras extranjeras. Pero bueno, los españoles hace mucho tiempo no tuvieron ningún asco en incorporar palabras árabes. Y tenemos cualquier cantidad de arabismos en español. Y ahora tenemos cualquier cantidad de anglicismos en nuestro castellano. Eso es un poco de flojera. Flojera mental, porque bien podríamos traducirlo al castellano o pronunciarlo en castellano, pero no lo hacemos. Ahora, en cuanto a la impetuosidad del lenguaje, no ha cambiado nada. Nada. Tú lo dices por ejemplo, el tono de las campañas políticas. Sí. No, y oír el lenguaje de los jóvenes es muy grosero. Es cuestión de ver aquí el letrero a la entrada. Estamos en Las Nalgas, calle Las Nalgas. Yo dije, no puede ser, tiene que ser Nalcas, es un error ortográfico, corregido por los alumnos. Sí, claro. También uno podría decir que el humor de los estudiantes, ¿no? No, lo que pasa es que en general en nuestra cultura se ha destapado. Sí, eso sí. Entonces ahora se habla, se muestra, se dice, ya no hay problema, no hay tabú. Y eso se refleja en el lenguaje. Perfecto. Una pregunta también como profesor. Yo aquí además aprovecho de rendir tributo porque de alguna manera si estoy como profesor acá también es en parte a la gestión y el apoyo de Marian. Y como profesor siempre me ha llamado la atención por qué a los estudiantes nuestros, no solamente aquí en esta escuela, sino que en general, les cuesta tanto el inglés. ¿Cuáles son tus teorías al respecto? ¿Les cuesta el inglés? ¿Hay un tema de trauma, podríamos decir? ¿Hay una predisposición genética en algunos alumnos a no poder aprender? ¿O hay otro tipo de consideraciones? Puede haber, no genético, sino que sí, alguna resistencia al imperialismo. Pero eso es político. Claro que sí, pues. Pero ni siquiera son conscientes de ello, sino que todo lo que tiene que ver con los gringos. Y entonces les cuesta mucho aprender su idioma. Es como lógico. ¿Podrá ser también de que en ese sentido las clases de inglés en nuestro país pueden ser un poco traumantes en cuanto a que los profesores son quizás un poco autoritarios en la forma de enseñar? No son más autoritarios que los otros profesores. No. Y yo creo que va a ayudar mucho toda la incorporación de la informática ahora. Porque eso interesa al alumno. Ahora, la verdad es que los profesores de inglés, antiguamente por lo menos, éramos bastante estáticos. ¿Y cómo se enseña a hablar si tú no tienes conversaciones ágiles? Y eso se puede tener ahora con la informática. Así que yo creo que eso va a ir mejorando. Además que la pronunciación del inglés es tan rara. Sí, y además tan variada, porque entre el inglés, por ejemplo, british y el inglés australiano, y el americano, claro, sí. Entonces, pero también por otro lado tiene la ventaja de que es un idioma bastante dúctil, ¿no? Que permite distintas variaciones. Tiene una gramática muy simple. Sí. Eso ayuda mucho, porque créeme que el castellano para los ingleses es mucho más difícil que para nosotros el inglés. Esto del género, la diferencia entre la frente y el frente, ¿de dónde? Pobrecito. Claro. Ahora, ¿cómo ves tú a los estudiantes en relación a tu experiencia y al paso de los años? ¿Los sumes a todo en esta experiencia de las nalgas y nalcas o eso? No. Es una especie de atmósfera más
suelta. Creo que se ha perdido mucho el concepto de autoridad. Y eso me preocupa mucho, a todo nivel. ¿Ya? Tanto a nivel nacional, es donde los pacos no son nadie. No son nadie. Y los profesores en secundaria tienen serios problemas. Ya. Con alumnos que les pegan, con alumnos que los insultan. Se ha perdido el concepto de autoridad. No sé por qué. ¿Será que los profesores también de repente no han sabido ganarse esa autoridad? Porque se requiere carisma, se requiere suficiencia, se requiere una serie de condiciones para que el alumno... Me temo que sí. Ya. Me temo que sí. ¿Y hay forma de mejorar eso? Lentamente. Porque es mucho más difícil ganarse el respeto de las personas, es difícil, que perderlo. Un profesor... Sí, se pierde muy rápidamente. Se pierde muy rápidamente. Un faux pas y listo. Claro, y por ejemplo me da la impresión que en colegios que son vulnerables, que son este tema del respeto es difícil ganárselo y prácticamente se dan todas las condiciones para perderlo. Qué difícil es ser profesor en este momento en esos colegios. Yo hablo con algunos de ellos y están desesperados. Hago esta reflexión también porque ayer me tocó ver en televisión justamente una serie que se llama El Reemplazante, que habla de un profesor que se instala en un colegio. Y ciertamente lo que ahí se plantea, no en el caso particular de él, es cómo los profesores adquieren esta preeminencia, este respeto por parte de los estudiantes. Y las condiciones de esos estudiantes es que generalmente la gracia es que le pierden el respeto al profesor y que más aún lo humillan, ¿no? Y esa es una condición del momento. Sí, no, es un problema serio. Una sociedad sin el concepto de autoridad se nos desarma. Pero bueno, esa es una preocupación mía que no tiene nada que ver con el resto. Es que es importante porque yo creo que no es solamente en el aula, sino que también ir llevándolo quizás a otros ámbitos, ¿no? En la casa. O sea, también este juicio afecta a los padres. Bueno, esa es mi preocupación personal, así que no... Ya. No, es que me interesa indagar en eso porque tu juicio es un juicio de una persona que tiene experiencia, que sabe... Harta experiencia. Que conoció muchas situaciones. En la universidad no solamente se tienen a los estudiantes, también se tienen a las personas. Entonces uno conoce también las situaciones particulares de los hogares de las personas. Entonces yo me imagino que ahí tú dimensionas eso y lo has podido ver, digamos. Sí. Y bueno, es un tema... Es difícil volver a tener el respeto de los alumnos. Ahora, claro, en parte es si tú logras mostrar que sabes, pero es que al alumno no siempre le interesa el conocimiento que tiene el profesor. Claro, es un conocimiento complementario. Por lo menos en secundaria, en la universidad es distinto. Sí. Ahí el profesor que demuestra no saber, perdió. Claro. Tú le has pedido a nuestros estudiantes justamente en esta intervención ante los profesores de la universidad en la inauguración del año académico, le has pedido a los estudiantes que sean curiosos, tenaces y creativos. Así está la cita. ¿Podría explicar un poco más a qué se refiere? ¿Por qué le pide ser curioso? ¿Por qué le pide ser tenaz? El curioso es el que quiere saber cada vez más. El que no quiere saber nada no va a aprender nada. No importa lo que haga el profesor. Necesitamos alumnos curiosos. ¿Que nos puede traer problemas? Sí. Pero el papel del profesor es guiarlo hacia una curiosidad sana, y conducente. Y tienen que ser tenaces, porque no es cuestión de un día preguntarse algo y después olvidarlo e irse a otra parte a preguntar otra cosa. Así que estoy de acuerdo con lo que dije. Sí, me imagino. Hay que ser consecuente, ¿no? Sí, te pregunto eso porque, bueno, y ahí vamos a entrar al ámbito propio de esta escuela que tiene que ver con el periodismo, porque ser curioso va unido a ser preguntón, ¿no? Y tú también en alguna oportunidad dijiste que hay que ser preguntón. Claro. Pero por otra parte, el periodista tiene un problema, y es un problema ético. Es decir, cuando yo veo a una celebridad rodeada de periodistas haciendo preguntas estúpidas, eso ya no es curiosidad. Eso es algo malsano. Es un problema ético que realmente debe tratarse a nivel de la formación de los periodistas. Esto de que a una persona acaba de fallecer el marido atropellado y le pregunta, ¿y cómo se siente? Por favor, qué forma de invadir la intimidad de la persona. Y además una respuesta tan obvia.
Hay que enseñarles a ser curiosos. Eso es interesante, porque en las escuelas de periodismo se dice que no hay pregunta tonta, que las respuestas pueden ser tontas, pero... Las preguntas son tontas según el contexto. Ya. En sí, no. Pero en el momento de hacerla, sí. O sea, es la parte social de la pregunta la que está mala. Ubíquense. Y el tema está entonces en saber hacer buenas preguntas, pero el tema también está... En el contexto adecuado. En el contexto adecuado, pero el tema está en tener siempre que preguntar. Y eso significa observar, ¿no? Claro, claro. Y hacer juicio y que surjan las preguntas. Sí. En ese sentido, la funcionalidad de los estudiantes es justamente tener preguntas, porque si no hay preguntas no hay... Tener preguntas, y eso exige tener conocimiento sobre el tema. Yeah. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en el noticiario de CNN, donde la niña puede ser un poco impertinente, pero que sabe de qué está hablando, no hay ninguna duda. Entonces hace la pregunta precisa, que pone en apuros al otro y lo obliga a contestar. Perfecto. Y ese sentido... Debiera haber un ramo sobre eso. ¿Sí? ¿Tú crees que es tan necesario como para enseñar a preguntar? Yo creo que sí, pero me gustaría que tú lo pudieras... Yo creo que sí, fíjate. Yeah. Jugar un poco a la realidad y en tal contexto. Preguntar. ¿Qué preguntaría? ¿Y qué no debe hacer? Yo creo que mejoraría mucho. Ahora, claro, tenemos el otro problema, que el periodista vende lo que se compra. Y lo que se compra es todo lo malsano. Las curiosidades. Yo mismo cuando leo el diario, ¿qué es lo que leo? Los accidentes, los robos, los asaltos, las condecoraciones. Pero hay que saber preguntar para contar bien esa historia. Exacto. Y en ese sentido, claro, conviene saber preguntar. Sí. Ya que entramos en el ámbito del periodismo, ¿cómo ves tú la escuela? ¿Esta escuela se aviene con lo que tú pensaste, con lo que algún día perfilaste para lo que fuera esta institución, digamos? Mira, nunca pensé que íbamos a llegar a algo tan majestuoso como la parte material que ustedes tienen. Acuérdate que empezamos en Ecuador en una casa chica, nos pasamos después a Lusitania, una casa mucho mejor, pero insuficiente para todos los laboratorios y talleres que hay que tener. En ese sentido ha crecido. Si yo lo dejé así, ahora llega casi al techo. Pero no puedo saber cómo está la parte docente. Se ha renovado mucho. Sí, habemos algunos profesores que tenemos cierta trayectoria, pero todavía tenemos algo de juventud que nos va quedando. Yo obedecemos en gran medida a la gestión tuya, porque tú renovaste y formaste y ayudaste a reformular también esta escuela. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo surgió la idea de esta escuela? Mira, la idea surgió del rector, en realidad, Bernardo Donoso. Dijo, esta universidad necesita una escuela de periodismo. Ahora, ¿por qué me eligió a mí para dirigir este asunto? No tengo idea. Supongo que por mi trayectoria en la universidad. Y puso a mi disposición dos cosas muy importantes. Un lugar, una oficina en el primer piso y una secretaria magnífica, que entiendo que todavía la tienen, la Nancy. Ahí está. Es decir, la Nancy es un 7. Y se formó y nombró también una comisión con profesores de la universidad, pero también con gente de afuera, para que estudiáramos la creación de una escuela. Esto fue en octubre del 94. El siglo pasado. Sí, en el siglo XX, estamos en el XXI. Estamos en el XXI, qué impresionante. Bueno, ahora precisamente se cumplen los 20 años, ¿no? Nombró esta comisión con don Luis Gómez, con Reinald Zorn, con alguien de Cademartori. Pero también se invitó a Julio Hurtado del Mercurio, porque nosotros no teníamos nada de periodismo. Y estudiamos y en marzo se abrió la primera llamada. Y mira la necesidad que había. Se inscribieron 75 alumnos en la primera llamada. Claro que la casa que había arrendado la universidad nos quedó chica.
Entonces, con esta comisión nombramos profesores, muchos de ellos de la universidad, pero también trajimos profesores de Santiago, periodistas sobre todo, porque aquí no había ninguna escuela de periodismo. Entonces trajimos profesores de Santiago. Y en ese tiempo, ¿qué opinión tenías tú de los periodistas? Siendo alguien de la... Hoy no lo había pensado. ¿Ya? Hasta que no me vi metida en el baile. No me había puesto críticamente yo frente, como lo hago ahora, por supuesto. Con la experiencia de haber pasado por acá, uno está más despierta. Claro. ¿Pero qué pensabas en ese momento? ¿Tú tenías una buena opinión de los periodistas? ¿Sí? Ya. Me parecía que era una muy buena solución para personas humanísticas. Ya. Porque toda la parte ingenieril, y en la persona que le gusta lo humanista, la antropología, la sociología, la historia, ¿dónde es acogida? En pedagogía. Pero ¿y si no le gusta la enseñanza? Entonces, me parece que la carrera de periodismo es una carrera que se abre a muchas posibilidades de relaciones públicas, de este tipo de cosas. Me pareció muy buena la carrera. ¿Y cómo concebías o concibes todavía al periodista? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como un humanista, como acabas de decir? Sí. ¿Como un profesional? Digamos un profesional humanista. Tú dices el ideal de periodista. Sí. ¿Cómo lo percibes tú? Sí. Bueno, sería bueno hacer la comparación entre el ideal y lo que es en realidad. Una persona que sabe mucho, que tiene los conceptos básicos de la sociedad en general, o sea, de la política, de todo lo que consiste en una cultura. A veces falta. Ahora, claro, eso se adquiere a lo largo del tiempo. Tú no lo puedes pedir en un alumno que pasa 5 años en una escuela. No, claro. ¿Tú crees en ese sentido que el periodista puede ser un intelectual? Debiera serlo. Ya. ¿Y si no qué? ¿Un técnico? ¿Uno bueno para escribir a máquina? No. Es un hombre de ideas. Y como hombre de ideas también es un hombre complicado, ¿no? Claro. Porque las ideas muchas veces son peligrosas. Claro. Yo no digo que no. Pero cada uno, según sus ideas, encontrará acogida en alguna parte. Ahora hay tantas posibilidades. Mucho más que cuando creamos la escuela. ¿A ti no te complica esa parte? No. Es parte de la realidad. Y el periodista debe estar inmerso en la realidad. No en un mundo de fantasía. Entonces, en ese sentido me preocupa un poco un periodista politizado en extremo, porque vive en un mundo de fantasía. Pero el tema de intervenir en la realidad, de hacer, muchas veces ser un actor no solamente observador, sino que muchas veces es actuante y que está con la intención de transformar la realidad. Mira, si lo logra, es un profesor, no solo un periodista. Pero no creo que se logre a través del lenguaje escrito nada más. No. Puras ideas, no. Tú ves ayer, no sé cómo llamarlo, esta entrevista de Ochot. Ideas. ¿Y en limpio qué? No puede ser un periodista solo así. El periodista tiene que reflejar la realidad y comunicarla. La realidad. Ahora, es difícil ver la realidad sin verla con tus propios anteojos. Yo creo que es imposible. Es imposible. Sí. Claro. Y ahora al momento de comunicarla, tú vienes del mundo de la lingüística, de la gramática y también de la literatura, pero ¿consideras que ese factor hay que explotarlo un poco más, usar más elementos literarios o que tienen que ver que muchas veces con forma para poder producir un producto, una comunicación que sea más grata? Siempre que no tergiverse la realidad. Ya. O sea, no confundamos la novela con la realidad. Ya. Pero sí que tengan un lindo estilo, que mejoren sus estilos, sí. Sí, que sea grato leerlos. Tú hablas de leerlos. Sí, ya estoy pensando en lo escrito. En lo escrito. Sí. ¿Te proyectas también en el campo de la televisión, de la imagen? De hecho, yo
Me alimento de los noticiarios de la televisión, no de los diarios. Ajá. Así que no, estoy en ese mundo también. Ya. La radio menos, personalmente, menos la radio. Pero la televisión... ¿Qué reflexiones te vienen a propósito de esto? Nos acaba de hacer una respecto, por ejemplo, de la cobertura de CNN y respecto de otro elemento de televisión en este momento, por ejemplo, en cuanto a lenguaje, en cuanto a expresión oral. Le tengo mucho miedo a las redes sociales. Ya. Realmente ese es otro lenguaje. Ya. Y hasta qué punto va a influir en el cotidiano, no lo sé. Ya. Pero me preocupa en muchos sentidos. Ya. Pérdida de la intimidad. Quiero que todos sepan las cosas más absurdas. Viene un cambio muy importante y le tengo mucho miedo. Sí, yo por ahí leí que a ti no te gustan las nuevas tecnologías, o no te gustaban quizás las nuevas tecnologías. Digamos, yo uso la computadora prácticamente para todo, pero lo que no me gustan son las redes sociales. Ya. Algunos, sobre todo el Facebook. Facebook. ¿Tú encuentras que se expone mucho la gente a través de esa...? Sí. Ya. Ya. Sí, o sea, ya no hay diferencia entre lo importante y lo trivial. Ya. Porque claro, cada uno pone lo que para él es importante. El que me puse la blusa roja para mí es fundamental, pero al vecino, ¿qué le importa? Entonces ahí hay una pérdida de límites individuales y sociales. Me inquieta. Pero no tengo nada en contra de la informática. No, claro. No, es un recurso que está disponible y hay que usarlo, y además que nos facilita tanto la vida, ciertamente. Se ha hablado por ahí también de que justamente Internet va eliminando ciertas fronteras, ¿no? Y así como hablábamos del tema del inglés, quizá a esta altura el inglés y otros idiomas son necesarios para moverse en ese mundo, y quien no tiene su dominio no se puede manejar. Estamos avanzando quizá a esa fantasía que hubo en algún tiempo de contar con un idioma universal. Se habló del Esperanto en su momento, y ahora quizá vamos a ese idioma universal, pero impensadamente, podríamos decir, ¿no? Claro, porque va a ser el inglés. El castellano se habla mucho también en muchos países, pero el inglés se habla en toda la parte oriente, y es la que está en este momento con un empuje bárbaro. Y aquí mismo en Chile estamos tratando de que todos los niños aprendan inglés. Y además, bueno, por las nuevas generaciones, por lo mismo, tienen un mayor desarrollo, un mayor apego, y yo al menos me ha tocado ver que hay barreras que se están bajando respecto del inglés, porque hay más intención de aprender inglés para justamente entender ese idioma, que es el idioma dominante de la tecnología en este momento. Claro. Sí. Así que vamos hacia un idioma común. No sé si es bueno o es malo, pero para allá vamos. Respecto también a tus aficiones, no te voy a dejar de preguntarte, ¿qué juicio o opinión te merecen diarios, por ejemplo, como La Cuarta? ¿Qué reflexiones haces en torno a eso? Mira, en la Academia Chilena de la Lengua estuvimos haciendo un diccionario del uso del español en Chile. Y la mayoría de los ítems, porque necesitamos testimonios escritos, la mayoría están tomados de La Cuarta o de la televisión, de las redes sociales. Y yo taché todo eso. O sea, está bien inventar palabras dentro de la norma, pero no vulgarizarla. Y aquí la Estrella está haciendo un poco lo mismo. ¿Y de Clínica ha hecho algo parecido, a tu juicio, o es otra cosa? Otra cosa. Sí. Se puede decir que enriquecen el lenguaje, pero de alguna manera lo degradan. Lo degradan. Justamente había una discusión ahora último en el Mercurio acerca de lo que es ser vulgar. Y en parte va por este lado del uso del lenguaje, que en el fondo empobrece a las personas. De acuerdo con eso. ¿Qué recomendarías tú a una persona que quiere entrar al mundo del periodismo, que quiere ser estudiante de esta escuela o de alguna otra, para tener un buen desempeño? ¿Qué le recomendarías tú con tu experiencia? Mucha lectura. Mucha lectura. ¿Alguna en particular? Que no. ¿No?
¿Algún autor, alguna novela? No me vas a meter ahí, no. No. ¿Por qué? No soy crítica literaria. Ya. Pero, por ejemplo, lectura, bueno, me imagino que, claro, ciertamente literatura, también historia, me imagino, sociología. Pero incluso buenas novelas. Hay muchos escritores chilenos ahora, no todos, pero muchos, que ayudan a enriquecer el lenguaje. Hay otros que indudablemente no contribuyen mucho, pero hay mucho que leer en castellano. Tú tienes un libro, justamente una de tus últimas producciones, que tiene que ver con la lectura y se llama justamente Saber Leer, ¿no? Es una condición sine qua non para ser periodista. Evidente. Evidente. Lo que hemos descubierto nosotros es que en la universidad los alumnos no entienden lo que leen. Ya. No entienden lo que leen. Entonces, ¿qué sacan con leer? No entienden en términos de asimilar lo que están leyendo, sus conocimientos previos. O sea, cuando decimos que no entienden, quiere decir que no están aprendiendo a leer. Leen. Bueno, son dos partes del proceso, ciertamente. Ahora, la idea es comentar, compartir, porque ahí es donde si no se aprende leyendo directamente, pero en la conversación con los demás se puede adquirir ese conocimiento. Claro. ¿Qué estás leyendo ahora, Marian? Mira, acabo de terminar un libro que me gustó muchísimo, es Las confesiones de una geisha. Y me gustó muchísimo porque me mete en una cultura que yo desconocía absolutamente, pero absolutamente. Está muy bien escrito, es muy fácil de leer y tremendamente ilustrador de una cultura desconocida para nosotros. Sigue ávida de nuevas experiencias, de nuevos escenarios. Y te vas a reír. Lo otro que estoy leyendo son de física cuántica. Muy bien. ¿Y por algún motivo en especial? ¿Alguna inquietud particular de la física cuántica? Sí, claro. Todo lo que se refleja en la informática. Ya. Es el concepto del mundo. Sí, terrible. Ya. Los nuevos universos, los nuevos mundos. Sí, los paralelos. Muy bien, estamos llegando al final de esta conversación con la señora Marian, con Marian Peronar, fundadora de esta Escuela de Periodismo y parte del alma de la universidad. Le agradecemos que haya estado aquí con nosotros y que haya compartido estos minutos haciendo una revisión de lo que ha sido su trayectoria y también sus distintas opiniones sobre los distintos ámbitos que hemos visto en el día de hoy. Muchas gracias, Marian. No, gracias a ustedes porque ha sido una conversación muy amena y me ha traído muy buenos recuerdos. De nada, y bueno, la dejamos invitada para alguna próxima oportunidad también para seguir conversando. Muchas gracias.